Bienvenida a Mil y un Medio, gracias por atendernos y enhorabuena también por esos 2 años que cumple ya tu proyecto Pícara. La primera pregunta que te queríamos hacer era si tú crees que hay periodismo de hombres y periodismo de mujeres. Pues no, yo creo que no. Yo creo que por una parte hay buen periodismo y mal periodismo. Y por otra parte hay un periodismo sexista que sigue mostrando solo la realidad de los hombres, que sigue reproduciendo estereotipos sexistas, y frente a ese hay el periodismo que tratamos de hacer algunas personas consciente de que el sexismo existe y de que el periodismo tiene un papel pues de transmitir otro tipo de visiones de los hombres y las mujeres. Entonces creo que hay tanto hombres como mujeres pueden hacer un periodismo sexista o pueden hacer un periodismo comprometido con la igualdad, ¿no? Sí. Bueno, también sí, y quería comentar que desde nuestro punto de vista, el hecho de tener este compromiso con la igualdad de género nos permitiría hacer un mejor periodismo, ¿no? Porque como periodistas nuestra función es explicar la realidad. Y si al explicar la realidad nos estamos olvidando de los problemas específicos que afectan al 50% de las personas, en este caso las mujeres, lo que estamos haciendo es un peor periodismo. O si a la hora de explicar una realidad como puede ser la reforma laboral, obviamos una clave de análisis, ¿no? Como el hecho de que la reforma laboral afecte más a las mujeres porque tienen más problemas para cotizar a lo largo de su vida, ¿no? Por poner un ejemplo. Al final, como digo, yo creo que incorporar el género como una clave de análisis nos hace mejores periodistas. Y esto es algo que podemos incorporar tanto los hombres como las mujeres a nuestra actividad como periodistas. Pero no se está incorporando en la medida en que debiera, ¿no? No, yo creo que lo primero que hace falta es la autocrítica, ¿no? Es decir, se contrapone, ¿no? Como que lo que hacen los medios generalistas es periodismo neutro y lo nuestro es otra cosa ideológica y demás, ¿no? Cuando desde nuestro punto de vista lo primero es admitir pues que la mayor parte de los medios están dirigidos por hombres, pensando en una mentalidad masculina, pues pensemos en cuánto acapara el fútbol masculino un medio de comunicación tradicional, ¿no? O cuando hablamos de economía, como siempre estamos hablando de lo que ocurre con los mercados, hablando de entes así súper grandes, en vez de poner caras en las que también reparemos en que las mujeres siguen siendo más pobres, más precarias y demás, ¿no? O incluso como una realidad afecta más a los hombres, como puede ser el tema de los riesgos laborales o los accidentes de tráfico, y a eso también se le puede dar una lectura de género, ¿no? Se puede explicar que eso tiene que ver con cómo los hombres son educados, ¿no? June Pícara tiene en su origen 4 mujeres impulsoras del proyecto y ya va, creo que era por 20 colaboradoras. ¿No os interesan los hombres en este proyecto? Sí, de hecho tenemos colaboradores, ¿no? Han publicado en Pícara pues Jairo Marcos un montón, Ander Izaguirre, Dani Burgis, Igor Aldama. Lo que pasa es que cuando hablamos de equipo, hablamos de las personas que no solo escriben, sino que se sienten parte del proyecto. No tenemos ningún problema en que un chico se implique de esa forma en Pícara, pero no ha ocurrido. O sea, los chicos que se han acercado a Pícara se han acercado en actitud de freelance, ¿no? Y no han querido involucrarse más. Las chicas, pues bueno, periodistas como Emi Arias, María Ángeles Fernández, ellas mismas se han interesado pues por cómo participar más en el proyecto, ¿no? Bueno, cada cual que piense qué explicación hay detrás, pero bueno, desde luego cuando recibimos un reportaje no miramos el género y de hecho estamos publicando a muchos chicos. También ahí, no sé, me parece interesante pensar por qué habitualmente lo normal es que los medios estén montados solo por hombres o por mayoría hombres. Tenemos a Hot Down, por ejemplo, que hoy me he fijado y en la columna a la derecha tú ves quiénes son las firmas y no hay ni una sola mujer. Entonces me gustaría, ¿no? Pues igual cuando se le entrevista a Hot Down, ¿por qué no se le pregunta por eso? Y en el caso de Pícara parece que no tenemos hombres por una apuesta sectaria embrista, ¿no? Cuando no, es más el reflejo de que por ahora habitualmente son más las mujeres las que están adquiriendo un compromiso a favor de la igualdad de forma activa, ¿no? June, tenéis unos ingresos que rondan los 10.000 euros y sin embargo, pese a ser tan pequeñito, es una prioridad para vosotras pagarle a vuestras colaboradoras. ¿Cómo conseguís hacer viable la revista? Con un presupuesto pues sí, efectivamente, con 10.000 euros al año, que somos súper pobres, estamos pagando más de 80 euros por reportaje, que es más de lo que pueden decir un montón de medios multimillonarios. Y esto es porque hemos decidido gastarnos prácticamente todo el dinero que tenemos en pagar periodismo y opinión. ¿Por qué? Porque desde el principio pensábamos que no vamos a ser un medio que precarice a los y las periodistas
y esa nos parece la prioridad. ¿Cuál es el secreto? Pues que hemos renunciado a tener redacción física, no tenemos ningún local, hemos renunciado a tener plantilla por ahora, porque consideramos que si alguien tiene que trabajar gratis, soy yo, por ejemplo, o las compañeras que creemos en el proyecto y que para nosotras no es un trabajo, sino una militancia, ¿no? Y en cambio no nos parece justo pretender que una persona que no está implicada con el proyecto directamente ofrezca gratis su trabajo, ¿no? Entonces el secreto es ese, que pagamos por pieza a todas las personas, pero quienes estamos en el proyecto por ahora hemos decidido no ganar nada. Y eso nos limita, claro, tampoco es todo bonito porque el hecho de tener una persona contratada para la difusión en redes o tener una persona contratada para la mejora de la página web, pues es algo que no nos podemos permitir, pero nos parece más justo este modelo, ¿no? De pagar el periodismo y que nosotras seamos las que nos lo curremos con nuestro esfuerzo diario. June, en cualquier caso, a los periodistas también decía mi mesa cojea, ¿no? Que también nos gusta comer, tenemos fíjate, ese detalle. ¿Cómo hacéis vosotras, las organizadoras, para un poco sacarle rentabilidad al proyecto? Mira, si te soy sincera, claro, esto es viable a corto plazo, pero depende mucho pues del esfuerzo y la entrega personal. Es decir, yo el año pasado tenía un trabajo a media jornada, luego también tenía cosas como freelance, y cuando me dedicaba a Pícara, pues a las 12 de la noche. Entonces eso al final cansa, ¿no? Y bueno, pues hay compañeras que cuando están en el paro dedican más energía a esto, hay temporadas en las que se descuelgan, entonces con el tiempo sí que aspiramos a que podamos tener un sueldo de esto. De todas formas hay veces que te da como la devolución no es tan directa, ¿no? Es decir, yo no tengo un sueldo, pero me salen más talleres, me salen más colaboraciones en otros medios o me salen conferencias porque soy la directora de Pícara. Y las compañeras pues también han ganado premios, por ejemplo, en los últimos años, o pues están también impartiendo talleres sobre comunicación y género y así, ¿no? Pero bueno. June, parece que no hay sitio en los medios tradicionales para el feminismo. ¿Qué ofrece Pícara que la hace única, que hace que sea un proyecto único? Bueno, yo creo que lo de que no hay sitio, por ejemplo, las colaboradoras de Pícara muchas trabajan en medios tradicionales y están demostrando que es posible colar reportajes con perspectiva feminista en El País, pues yo que sé, tenemos colaboradoras en Vocento, en La Sexta, en BBC, y en su día a día tienen integradas estas prácticas. La diferencia con Pícara es que en el caso de Pícara la defensa de la igualdad es una apuesta integral, ¿no? No es en un medio tradicional tú tienes como periodista que encontrar, ¿no? Como tu hueco y cómo colar este enfoque, y muchas veces el director te va a cuestionar, va a haber resistencias, y lo que ofrece Pícara a las periodistas es un espacio amable y libre en el que poder hacer un periodismo con perspectiva feminista. Y eso por un lado, y yo creo que respecto al público pues también lo que ofrece son temas que no abundan en los medios, ¿no? Y que creo que son atractivos para todo tipo de personas. Pues desde, yo qué sé, por ejemplo hemos publicado una serie de reportajes sobre los derechos sexuales de las personas con discapacidad, ¿no? Desde cómo tienen relaciones sexuales cuando tienen la movilidad reducida, a, yo qué sé, los estereotipos que pesan sobre una mujer, la sexualidad de una mujer que tiene una discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que tratamos es de hablar de temas que normalmente no salen en los medios y de dar voz a personas que tampoco suelen tener voz en los medios. Es decir, si hablamos de trabajadoras del hogar, pues damos voz a las trabajadoras del hogar. O de prostitutas, pues son las putas las que también hablan, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco nuestra filosofía. Y cuando decimos perspectiva de género, no tiene por qué ser solo hablar de mujeres, sino que también hemos hablado de los tabús de la sexualidad de los hombres, por ejemplo, o hemos entrevistado a un hombre experto en la masculinidad de los hombres negros, ¿no? Por poner ejemplos de cómo la perspectiva de género también puede tratar de la masculinidad. Y un elevado número de mujeres periodistas abandonan la profesión poco antes de cumplir los 40 años. ¿Creéis vosotras que sigue siendo la ley de conciliación una utopía en el periodismo? Sí, o sea, nosotras pensamos que efectivamente ser periodista y madre no es muy compatible hoy en día, ¿no? Por los horarios tan desastrosos que hay. ¿Ser periodista y padre es compatible? Pues bajo la misma lógica no debería de serlo, pero sorprende que a los hombres no les frena esto para ser padres. Entonces, más que hablar de conciliación, también es hablar de por qué las mujeres seguimos siendo las responsables de los cuidados de los niños y las niñas, y por eso una mujer madre le cuesta mucho
ejercer el periodismo y un hombre puede ser periodista y padre perfectamente porque tiene una compañera al lado que se está encargando de las criaturas, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, lo de por qué dejamos el periodismo a los 40, yo creo que la maternidad es un tema, pero hay otros, ¿no? Como puede ser pues que estamos más precarias, que no accedemos a puestos de responsabilidad, que tenemos un montón de obstáculos que tienen que ver con la discriminación sexista, o en el caso de la televisión, pues que el físico se valora mucho más, ¿no? Y se exige a una presentadora ser joven, pues cuando ahí tenemos a Pedro Piqueras, por ejemplo, o a Matías Prats. Cada periodista que se queda en paro, y lo vemos sobre todo en los últimos tiempos, aprovecha las facilidades que le permite la red para lanzar su propio medio. ¿Qué crees tú que tiene que tener un proyecto de este tipo como el vuestro para no perderse en esa inmensidad de ofertas? Pues yo creo que Pícara, bueno, destaca o se distingue del resto, por una parte porque detectamos que había un vacío, ¿no? Que había una necesidad de un medio así. Nosotras lo estábamos de menos como lectoras, entonces dijimos, bueno, pues vamos a crearlo, ¿no? Un medio que hable de todos estos temas que hemos comentado, que dé voz a otras personas y demás. También intentamos tener un tono distinto, ¿no? Porque hay publicaciones que hablan de temas de igualdad, pero a menudo como que se limitan mucho a violencia machista, prostitución y aborto. Y siempre como muy negativo, de denuncia. Y nuestra apuesta era también que fuera un medio fresco, que hablase, por ejemplo, pues de sexo, con Mónica Quesada, de humor, ¿no? Como el videoblog de Alicia Murillo, o que pues hablamos de cine, de cultura, hablamos de lo que nos da la gana, ¿no? Y siempre en un tono tampoco desenfadado, porque cuando hay que ponerse serias nos ponemos serias, ¿no? Pero como que yo creo que lo que la gente nos dice es que transmitimos bastante frescura y que conectamos con la gente joven. Luego pues hemos usado mucho las redes sociales para tener proyección, y no solo para eso, sino que realmente el Facebook de Pícara es que tiene casi tanto peso como la propia revista, ¿no? Porque tiene vida propia. Y yo creo que otra clave es esa, que hemos cuidado mucho el tema de la participación de la gente. O sea, que la gente no encuentra solo reportajes que leer, sino un espacio en el que puede debatir, en el que nos puede mandar sus artículos y sus ilustraciones, o en el que, bueno, pues encuentra posibilidades de tender alianzas pues, con otras personas, ¿no? Que piensan igual. Junel, el panorama actual mediático, viendo proyectos como el vuestro, como que no termina de llegar quizás a las demandas de los nuevos consumidores de información. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Porque quería saber tu opinión acerca del periodismo en la actualidad. No, vamos, yo creo que con el periodismo digital sí, ¿no? O sea, como que se han creado, han proliferado un montón de nuevos medios que yo creo que es fácil que una persona que maneja las redes y tal encuentre algo que le interese, ¿no? El riesgo que tal vez veo, que estaba pensando con la anterior pregunta, es lo de estar llegando todo el rato a un público ya convencido, ¿no? O sea, en el caso de un medio como Pícara, que tiene un fin social, ¿no? Un compromiso social y que nos interesa sensibilizar y cambiar el imaginario y demás, pues el peligro que le veo es que al final solo estemos llegando pues a una mayoría de mujeres urbanas, más bien jóvenes, de clase media alta y que ya estaban vinculadas con el feminismo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que tal vez el reto es llegar a más gente y si somos digitales, ¿no? Como buscar una complementariedad para llegar a las personas que todavía no tienen acceso a Internet, ¿no? Que es una realidad que también existe. Por ejemplo, en nuestro caso nos preocupa no llegar a mujeres rurales o a mujeres mayores, ¿no? Y es algo que yo creo que tenemos que seguir pensando. ¿Se ha convertido el proyecto quizás más en una comunidad que en un medio? Yo creo que en parte sí, tanto por fuera como por dentro. Yo creo que una cosa bonita de Pícara, que no es muy habitual, es que funcionamos bastante en colectivo y cada vez más. O sea, que nació como un proyecto personal mío, junto con otras 3 compañeras, pero como que pues ahora, por ejemplo, nos comunicamos mediante un grupo de Facebook privado y ahí entre todas vamos creando juntas el medio, ¿no? Y también una práctica que creo que es bonita es que espontáneamente hemos tendido mucho a hacer reportajes entre más de una persona. O sea, que 2 compañeras tengan un interés en común y aunque no se conozcan en persona ni nada, pues se pongan ellas 2 a hacer un reportaje juntas, ¿no? Y por fuera también, o sea, sí que vemos lo que decía de las redes, o sea, que al final la gente se siente parte de Pícara y, ¿no? Pues nos llaman las pícaras y yo también soy pícara y ahí, pues, insisto, o sea, de hecho tenemos muchos amigos de Pícara que son chicos y cuando organizamos fiestas, pues ahí la gente se vuelca y ves ese calor, ¿no? O sea, que
es lo bueno que tiene Internet, que al final logras que la comunicación no sea unidireccional, sino que las personas se sientan parte del proyecto y lo construyan contigo. Lo bueno también es que podéis utilizar las redes sociales para sensibilizar en favor de la igualdad, ¿no? Lo que decía, es un proyecto que además lleva un compromiso detrás. Sí, 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 yo creo que además da muchas posibilidades las redes sociales, ¿no? Yo pienso, es decir, cualquier persona que tiene una cuenta de Facebook probablemente esté expuesta a una pila de, pues con esto, con los retrocesos en el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Qué cantidad de materiales de sensibilización fáciles de digerir y que nos tocan nos llegan a través de Facebook, ¿no? Es decir, fotos con lemas que nos pueden dar que pensar y demás. O sea, se maneja un montón de cantidad, o sea, una buena cantidad de información que es útil para hacer llegar nuestros discursos, ¿no? Incluso para organizar campañas mundiales. O sea, por ejemplo, la Marcha de las Putas, ¿no? Que es una manifestación contra la violencia sexual, contra las violaciones, que está organizado como en 70 ciudades de todo el mundo y esto lo hemos articulado mediante Twitter fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo desde luego creo que lo único que me preocupa es ese riesgo de estar en nuestra burbujita y llegar a todo el rato a la misma gente, pero bueno, antes de Internet nuestra burbujita era aún más pequeña, ¿no? O sea, realmente yo creo que sin Internet y sin las redes sociales Picara no hubiera llegado a 30.000 personas al mes, ¿no? Que es más o menos las visitas que tenemos. Con esa cifra, Yune, danos alguna recomendación para un periodista que esté dispuesto a ser su propio jefe. Bueno, en el caso de un periodista o una periodista, ¿no? Que quiera ser su propia jefa, yo desde mi experiencia personal con Picara y otros proyectos, yo creo que como que hay dos claves, ¿no? Por una parte, yo creo que lamentablemente, es decir, lo bonito, lo que todo el mundo quisiéramos es hacer reportajes maravillosos que nos encantan y ganar dinero con ellos. Eso, mi experiencia es que no está muy fácil, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que estamos un poco en mi situación, ¿no? Al final lo que tratamos de hacer es buscar trabajos que nos dan de comer y que nos dejan tiempo para hacer el periodismo que nos gusta. No es lo ideal, pero es así. Eso es lo que te permite, yo qué sé, pues ahorrar unos meses e irte a hacer reportajes a Cuba sin la ansiedad de qué pasa si luego no los vendo, ¿no? Pues si no los vendo, los publico por internet donde pueda para que la gente los lea y yo ya como de lo que me dan otros trabajos, ¿no? Ya digo que no es lo ideal, pero es así. Y luego a mí otra cosa que me ha pasado es que en el día a día mi vida es un poco rara, ¿no? Porque, por ejemplo, dedico muchas horas a escribir en mi blog o a debatir por Facebook y a veces como que lo sientes como, no sé si pérdida de tiempo, pero decir, pero si esto no me da dinero, ¿no? Y entonces como que esa mentalidad hay que ir cambiándola porque realmente es un proceso de ganarte la confianza del público a largo plazo, ¿no? Y mi experiencia es que cuando he hecho un crowdfunding para hacer periodismo en Cuba, por ejemplo, ha habido un montón de apoyo y ese apoyo ha sido de personas que llevan años leyéndome en Facebook o en mi blog, ¿no? Es decir, no tener el chip de esto no me da dinero, sino que si yo creo mis reportajes y quiero hacer periodismo y escribo mucho en mi blog y difundo por las redes sociales, a largo plazo, pues bueno, llegará el retorno así de cosas y si no, pues nos buscaremos otro trabajo, yo qué sé. Pero a mí por ahora pues me va bien con esa mentalidad. Y también, pues bueno, o sea, yo creo que somos personas que no valoramos especialmente la estabilidad, ¿no? Que estamos dispuestas a la incertidumbre de no saber si mañana vamos a facturar algo y eso, y vivir con sencillez, porque si tú lo que quieres es una hipoteca y formar una familia y llevarlas a un colegio privado, pues lo de ser periodista freelance no creo que sea la mejor idea. Yune, pues muchísimas gracias por haber atendido a nuestra llamada. Y bueno, la gente que quiera colaborar con la revista, tenéis además una posibilidad, ¿no? A través de Pícara, de que la gente colabore en la medida en que pueda. Sí, bueno, por una parte hay una sección que se llama Participa, que es de libre publicación, que cada cosa que recibimos a participa@picaramagazine.com va para adentro, ¿no? Salvo que no choque mucho con nuestra línea editorial. Y luego aparte, pues bueno, que siempre estamos abiertas a nuevas colaboraciones de cualquier persona, pues que nos ofrezca un buen periodismo en sintonía un poco con nuestro tono y con nuestra filosofía. Entonces eso, ya sabéis, picaramagazine.com. Y nos podéis contactar por Facebook o Twitter o también por el email de participa@picaramagazine.com. Muy bien, pues Yune, muchísimas gracias y mucha suerte en el proyecto. Vale, gracias a vosotros. Adiós.